Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que están conectadas el día de hoy. Vamos a iniciar con la ley número 18 del libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Lo pasé muy bien aprendiendo esta ley. Quiero justamente comenzar con algo que no sale en el libro, pero siento que es necesario hacerlo al inicio antes de ponernos a conversar de lleno en el de lo que trae el capítulo en sí. Y ojalá me pudiesen responder en el chat, pero quiero preguntarles, ¿qué es lo que se les viene a la mente primero con la palabra sacrificio? Sinceramente, lo más sin filtros, ¿qué se les viene a la mente con la palabra sacrificio? ¿Qué creen que significa? ¿A qué hace referencia? Escríbame, por favor. Es importante saber qué piensan. Sacrificio. ¿Suena bien? ¿Más o menos? ¿Difícil? Sufrir por otro, dolor. No sé qué quiso decir Mauro ahí. Algo impuesto, ya, o los impuestos, ambos serían válidos. Algo impuesto, ok, ya, ok, bien. Y claro, eso es lo que se suele venir a la mente con la palabra sacrificio. Yo creo que es lo más común, lo más natural, porque es a lo que hemos estado asociados toda la vida cuando hablamos de ese concepto. Y estuve averiguando un poquitito, y justamente se suele pensar que sacrificio es perder, sufrir, privarse de algo o quedarse sin algo, ¿ya? Y es justamente lo que ustedes estaban diciendo, creo que estábamos conectados, pero busqué el significado de la palabra y es el siguiente. Dice, renunciar voluntariamente, eso es clave, voluntariamente a algo que tiene un valor para obtener un bien mayor o alcanzar un propósito superior. O sea, es muy distinto a perder, sufrir, privarse o quedarse sin. O sea, claro, uno quizás se priva de algo, pero ese algo, bueno, primero es voluntario, segundo, ese algo tiene un gran valor para uno, porque si no, no sería un sacrificio, ¿cierto? Pero es importante que es para obtener un bien mayor o alcanzar un propósito superior. Y se los recalco harto para que se queden con esta definición, no con la que teníamos antes, con la de la versión negativa, la percepción negativa, sino que quédense con esa y que de aquí en adelante todo lo que vamos a revisar sea con esta perspectiva de un sacrificio, o sea, algo voluntario, donde uno renuncia voluntariamente a algo que tiene valor para un bien mayor o un propósito superior. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó clarito? Eso es importante. Bien. Y quise ejemplificarlo de esta manera. ¿Alguien ha cosechado algo en su casa? Tomates, verduras, frutas. ¿Sí? Ya Mauro, sí. A mí me gusta esto, es de familia. La verdad es que mi mamá, mi abuela, mis tías, a todas se les da muy bien la huerta. Y gracias a eso yo aprendí algo. Y es algo que yo observaba desde chica. Y los que saben acá del tema igual me van a entender. Cuando uno cosecha, por ejemplo, tomates, siembra tomates y cosecha tomates, ¿qué hace con el más bonito? ¿Con el mejor tomate de la huerta? Respóndanme en el chat. ¿Qué se hace con ese tomate? ¿Con el más perfecto, el más bonito? ¿Alguien lo sabe, no? Además de tomarle la foto. Eso. Bien. Iris. Nacho igual dijo. Nunca ha cosechado la Marce. Mira, te recomiendo que lo hagas. Se siente súper bien cosechar lo propio en la casita. Eso se hace. Se deja para semilla. ¿Por qué se deja para semilla? Porque es la mejor versión, el mejor producto. Ese podría ser un sacrificio, porque el tomate más bonito, el más rojito, el más perfecto, es el más apetitoso. Y sobre todo si es tomate de huerta, ¿cierto? Son súper ricos. Pero se aparta, y como bien dijo Iris, bueno, está como Iris, pero yo no te digo Iris, se deja para semilla, se guarda. Por eso yo siempre veía que mi mamá dejaba ese tomate aparte, sacaba la semillita, la secaba y las volvía a plantar, a sembrar el otro año para tener nuevos tomates a partir de ese, del más bonito. Entonces, ¿cuál es el sacrificio ahí? Tomando el concepto que les decía recién, es voluntariamente, ¿cierto? Apartar este tomate tiene alto valor por un propósito mayor que es el otro año tener mejores tomates. Es un sacrificio, sí, pero es por un bien mayor. Me privo ahora, pero por un bien mayor. De nuevo, quédense con ese, espero que con ese ejemplo haya quedado un poquito más claro.
John Maxwell nos habla de que, como decía al inicio, el liderazgo implica sacrificio. Y lo explica con una frase que me encantó, que es, un líder debe ceder para subir. Pero ¿cuál es el precio del liderazgo? El liderazgo no se mide por los beneficios que recibimos, porque a veces se piensa que una persona por ser líder dice algo y todo el mundo le hace caso, tiene mayor influencia, eso es verdad, es cierto, pero sabemos que también trae responsabilidades. Así como trae beneficios, trae responsabilidades. Pero ¿cuál es el precio del liderazgo? La mayoría podría responder esforzarse mucho, estudiar mucho, ser disciplinados, ser perseverantes, ser responsables. Y la verdad es que todo eso es cierto. ¿Cierto? Hay que esforzarse, hay que ser disciplinado, hay que ser perseverante y un sinfín de otras cosas. Y todas son correctas. Pero John Maxwell va un poquito más adelante y dice que el liderazgo no se mide por los beneficios que recibimos, sino por aquello que estamos dispuestos a entregar, o sea, por los sacrificios que se hacen en el liderazgo, de postergar algo por un bien mayor a futuro. Ese es el precio del liderazgo y la verdad es que para cada persona es súper diferente, es algo particular. Y vivimos en una cultura, para bien o para mal, más para mal que para bien diría yo, que en la que se cree y se transmite que el éxito consiste en acumular mucho, sobre todo cosas materiales, acumular fama quizás, reconocimiento, comodidad, pero el liderazgo funciona bajo una lógica muy diferente, que diferente a tener más para recibir más, sino que es estar dispuestos a entregar más. ¿Se entiende la diferencia? No es tanto de acumular yo, sino que cuánto yo estoy dispuesta o dispuesto a entregar. Y lo resume, como les decía, todo en esa frase tan sencilla pero tan buena, que es: un líder debe ceder para subir. Un líder debe ceder para subir. Quizás el sacrificio, y eso es eso lo que está implícito acá en esta frase, porque dice ceder para subir, o sea, como podríamos interpretarlo como para avanzar, para subir de nivel, etcétera. ¿Qué es lo que está implícito acá? Que tal vez para iniciar no hay que hacer grandes sacrificios, porque no dice un líder debe ceder para comenzar, no, dice para avanzar. Entonces, quizás al inicio, como les decía, no es necesario, no demanda tanto sacrificio para empezar, pero a veces lo difícil es seguir creciendo, es, como pasa en el negocio, subir de nivel, avanzar un poquitito más allá. Y ahí es donde se requiere otro sacrificio. Y también esto es importante. Y lo hemos venido aprendiendo a lo largo de todo este estudio, siento yo que siempre lo tocamos, o vamos a ese punto finalmente, que es que todo liderazgo es un proceso, cada nuevo nivel requiere de nuevos sacrificios, y algunos de estos, y uno muy importante, es que nos toca dejar atrás una versión nuestra o una versión anterior propia, una versión propia, quizás hábitos que tenemos arraigados por otra versión nueva, por una versión mejor, por hábitos nuevos. Y ese tal vez puede ser alguno de los sacrificios. Para todos, como les decía, es diferente, ¿sí? Ahora, el sacrificio es el precio del crecimiento. Muchas personas, como sale en la imagen, o muchos queremos llegar a una cima. Para todos nuestra cima es diferente. Puede ser en algún nivel en el negocio, puede ser un ideal de vida, un estilo de vida, algo que quieras obtener material o no material, o sea, puede ser cualquier cosa. Pero pocas personas calculan el precio, el costo. ¿Cuál es el costo que tengo que pagar por llegar a esa cima? Cuando uno ingresa al negocio se va encontrando con estas cositas. Y muchas veces, la verdad es que muy pocas veces el costo es monetario. Poquísimas veces el costo es la inversión, porque uno puede gestionar la inversión, por ejemplo, para empezar el negocio, para pagar el kit, para invertir 300 puntos. A algunos se les complica más que a otros, pero al final uno puede quizá conseguir una tarjeta de crédito, vender un poco, hacer agrandar el capital de a poquito y así. O sea, se puede solucionar. Pero a veces el costo para llegar a esa cima tiene mucho que ver con otras cosas, con unas cositas que uno va descubriendo de uno mismo en este camino. Por ejemplo, el miedo a la vergüenza, el estatus, quizás la incapacidad para organizar el tiempo o para no llevar o la indisciplina. O sea, ese es el costo para llegar a la cima. Y de repente esas son las mayores trabas, más que una falta de capital o más que una falta de tiempo, porque quizás tienes todo el tiempo del mundo y un gran capital para invertir, pero aún así no lo hacemos, porque a veces los otros miedos son más grandes. Y esos suelen ser los sacrificios que hay que ir haciendo
en el camino para poder llegar a esa cima que en realidad siempre va cambiando. Entonces todos queremos el resultado, pero pocos aceptamos el proceso. Entonces también hay una diferencia súper importante entre el interés y el compromiso. Y por eso les puse ahí abajito. Lo conveniente es diferente a lo necesario. Porque cuando alguien solo está interesado en un objetivo, hace lo conveniente, lo que le conviene. Pero cuando alguien está comprometido, hace lo necesario. Entonces, si estoy interesado, puedo hacer lo que me conviene, pero si estoy realmente comprometido, comprometida, hago lo que sea necesario. Da igual. Hay un ejemplo muy potente que yo creo que todos conocen, que es Martin Luther King. ¿Les suena? Es muy, muy, muy conocido. Él era un pastor de una iglesia, bautista, si no me equivoco, y también era pero también era un activista estadounidense. ¿Y por qué John Maxwell lo pone de ejemplo? Porque él como pastor pudo haberse quedado siendo pastor, que es un gran rol y también requiere su sacrificio, ¿cierto? Pero pudo haberse quedado quizás en su iglesia, con los miembros de su iglesia o un poquito más, cómodamente, ¿cierto? Viviendo tranquilo con su familia, todo bien. Sin embargo, él fue por un bien mayor y hizo muchos sacrificios por un propósito mayor. De hecho, finalmente él murió en este trabajo. No sé si sabían de qué manera él falleció. Pero bueno, él, además de pastor era activista y eso fue lo que más hizo. Y luchó mucho contra el racismo, la segregación y a favor de los derechos civiles. Él movió mucha, mucha gente, él y su pareja y su esposa. Y él finalmente fallece de un disparo en la cabeza. Él estaba saludando a sus seguidores y alguien le disparó, una persona contraria le disparó en la cabeza. Entre medio le pasaron muchas otras cosas. Incluso le pusieron una bomba en la casa, entre otras. Pero él siempre siguió luchando por ese bien mayor. Entonces, algunos líderes se levantan por interés, algunas personas se levantan por intereses propios, pero como dice ahí, algunos líderes se levantan para cambiar el mundo. Los grandes líderes nunca preguntan qué voy a perder, sino qué perderá el mundo si yo no hago lo correcto. Uy, eso lo encontré potente. Está power, está como para escribirlo. O sea, ¿qué voy a perder yo? ¿Qué voy a perder? ¿Estatus? Voy a perder, no sé, me va a dar vergüenza, me van a molestar un poco, voy a perder no sé, lo que sea, versus ¿qué va a perder el mundo? ¿O qué va a perder, quizás más acotado, alguna familia o amistades o personas a las que, por ejemplo, yo le podría contar el negocio? ¿Qué estarían perdiendo esas personas si yo no hago lo que debería hacer? Si yo no hago lo correcto. Power. Y como creo que ya se los mencioné, no estoy segura, pero es una de las cosas que igual me quedó muy marcada, que es que no sacrificamos aquello que no valoramos, sino no es sacrificio. Por eso nuestros sacrificios revelan cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Uno de los errores más común es el siguiente. Hay una frase igual que está súper implícita a lo largo de todo el capítulo, que es que queremos los beneficios del liderazgo sin aceptar los costos. Queremos influencia sin responsabilidad, queremos crecer, pero sin incomodidad, o sea, nuestra forma, de la mejor manera. Queremos resultados, pero tal vez sin disciplina. Y podríamos hacer una larga lista, ¿cierto? Ese es el error más común, que el liderazgo no compra privilegios, sino que compra responsabilidades. El liderazgo no es una posición de privilegios, todo lo contrario. Tiene mucho más que ver con el propósito que con el interés personal. Y el propósito implica los otros, implica a otros. Cuando hablamos de sueños, habitualmente nos implica a nosotros mismos y quizás a un par de personas, pero el propósito, que es al nivel en donde trabaja una persona en liderazgo o un líder, implica sí o sí el bien de muchas otras personas, o sea, es algo superior a mis intereses individuales. Y quizás lo más importante es que el sacrificio no es un evento, sino que es un estilo de vida. ¿A qué voy con este punto? Que no es que yo una sola vez voy a hacer algo a pesar de el miedo, de la vergüenza, de la falta de tiempo, de bla, 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 sino que son muchos, o sea, es la disposición a quizá postergar algunas cosas o entregar más
de aquí en adelante. O sea, si yo, como dice ella, es un estilo de vida, no es que yo voy a, esto implica un sacrificio una vez, no, si, de hecho no sabemos qué vamos a necesitar hacer de aquí en adelante, no tenemos idea, pero la disposición y la actitud que vamos a tener, eso sí tiene que permanecer. Hay cuatro cosas que sacrifica un líder, y yo creo que si las analizan van a estar de acuerdo igual. La primera suele ser el tiempo, y es que el tiempo es el recurso más democrático. Aquí todos y todas tenemos 24 horas y tiene mucho que ver con las prioridades y con que la persona que se está desarrollando como líder o el líder decide en qué invertirlo, decide invertirlo de manera diferente, decide invertirlo en hacer cosas que beneficien a más personas, no solamente a mí, ¿ya? Y porque todos sabemos que el tiempo no vuelve, ¿cierto? Entonces consiste en renunciar a gratificaciones inmediatas para construir resultados futuros. Entonces puede que postergue un partido, un cumpleaños, una celebración de algo, ver una película, por acciones que tienen un resultado mucho más potente, ¿cierto? Como mi autoeducación o como la construcción del negocio, como hablar con más personas, o como dedicarle un tiempo a definir bien lo que voy a hacer, cuando decimos definir los sueños y todo eso. Entonces, son actividades que son súper, súper trascendentales. La segunda cosa que suele sacrificar un líder es la comodidad. El crecimiento nunca ocurre dentro de una zona cómoda, ¿cierto? Y esto aplica para todo. Por ejemplo, los que vamos al gimnasio o quienes hacen deporte sabemos que para crecer implica dolor, implica subirle el peso, quizá disminuir las repeticiones, pero ponerle más peso, tal vez ir, o sea, ir más temprano, cambiar la alimentación, dormir bien, o sea, son hartas cosas, pero el objetivo es mayor. Yo sé, y no es cómodo. Tal vez no es cómodo levantarse más temprano y no es cómodo andar adolorido 2 días después, pero si quiero crecer, implica esa, entre comillas, incomodidad. El crecimiento nunca ocurre dentro de la zona cómoda. Entonces, cada vez que queremos aprender algo nuevo, tenemos que inevitablemente ponernos un poco incómodos, incómodas, e inevitablemente también vamos a sentir cierta inseguridad o cierto miedo fuera de la zona que manejamos. Pero esa es una buena señal. Y esa es la prueba de que vamos creciendo. Cuando estamos demasiado cómodos o cómodas, habitualmente no estamos avanzando mucho. Tercera cosa que sacrifica un líder son los intereses personales. Y tiene que ver con lo que les decía en el punto número uno, ¿cierto? Y acá creo que me encantó cuando dice que aquí el centro de gravedad cambia. No está en mí, sino que está en el resto, está en los demás. Entonces, mientras menos liderazgo hay, más importancia tiene el yo, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que a mí me conviene, o sea, el yo, yo, yo. Pero mientras más crece una persona, se hace otras preguntas. No es el qué quiero yo, sino que quién necesita el resto. ¿Qué necesita la organización? ¿Qué necesita el equipo? ¿Qué necesitan esas personas que están confiando en mí? Más que el que a mí me conviene. Y eso se ve y la gente lo percibe. A veces uno lo hace de manera automática y quizás sin mala intención, pero a veces estamos muy centrados en nosotros mismos y tomamos las decisiones más bien cómodas que las responsables, ¿cierto? Y el liderazgo entonces cambia el centro de gravedad desde uno mismo y lo pone en el tercero, en los demás. Cuarta cosa y última que sacrifica un líder o que suele sacrificar son, ay, espérame, aquí no lo pegué, no, pero lo tengo aquí al lado que es el reconocimiento. Hagan cuenta que ahí dice el reconocimiento. El reconocimiento, uno de los pilares del negocio, ¿cierto? Es el reconocimiento, o sea, la recompensa, perdón. Pero una de las cosas que se hace mucho es aplaudir a la persona que tiene logros. Y lo vemos en los seminarios, todos los meses, cuando hay nuevas calificaciones, o en cositas más pequeñas, cuando alguien logra hacer algo que antes no hacía, se le reconoce. Y el líder, tenemos que aprender, así tenga una persona en el negocio, esto es un muy bonito hábito porque creo que deja algo muy bonito a la gente, que es poner el foco en el otro, no en mí. Como a veces se dice dar el pase, no hacer el gol, pero dar el pase. Y que esos focos estén en la otra persona, que esa persona brille, que esa persona se vea y se le aplaude y se le reconozca.
Eso es muy bonito en el negocio y pasa, pasa cuando alguien es reconocido y es de tu equipo, yo creo que les ha pasado igual, se siente tan bonito, más que el reconocimiento propio. Entonces, el líder sacrifica, entre comillas, ese reconocimiento para que lo tenga el otro, porque es mucho más potente, porque los líderes, las personas inseguras necesitan aparecer más. Las personas inseguras necesitan tener más la luz encima y quizás hablar más o más los aplausos, pero una persona que ya tiene cierta madurez entiende que no es eso lo necesario, sino que lo más importante es que la otra persona pueda recibir esos reconocimientos. ¿Bien? Y para finalizar este capítulo, que a mí me encantó, lo encontré muy bonito porque en lo personal, como les decía al iniciar, me cambió la perspectiva del concepto de sacrificio. Espero que haya sido clara en esto, que les haya pasado también. Yo creo que nos vamos con, por lo menos con ese clic, que en este ámbito no es una pérdida, sino que es una inversión por un propósito mayor. Y hagamos la evaluación del liderazgo en cuanto a la ley del sacrificio. Ustedes ya saben cómo es, del 0 al 3. El punto A dice, ahí le ponen ustedes el numerito. Sé que hacer intercambios es un proceso neutral del crecimiento del liderazgo y realizo sacrificios para convertirme en un mejor líder en tanto que no se violen mis valores del 0 al 3. Nunca, rara vez, de vez en cuando y siempre. La segunda, espero dar más que mis seguidores para poder lograr la visión. Y la última, cederé mis derechos para poder lograr mi potencial como líder. Bien, eso es una evaluación, sabemos cierto que es personal, pero que nos sirve mucho como brújula para saber hacia dónde tenemos que trabajar y hacia dónde tenemos que orientarnos. Bien, así que esa fue la ley del sacrificio, el libro, y nos vemos en la próxima. Nos quedan poquititas.